luego en el versículo 8 dice los mandamientos de Jehová y nos dice que son rectos, que alegran el corazón, y el siguiente, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Son 4. Y hoy vamos a ver el quinto y el sexto, que es el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y cuando oímos palabra temor, ¿qué es lo que se viene a tu mente, a tu cabeza? Miedo, pánico, turbación. Pero aquí la Biblia está usando el temor de una manera totalmente diferente. El temor que nos habla la palabra de Dios en este versículo es el temor del Señor, el temor del Padre es limpio. ¿Y cómo tú puedes decir, cómo habrá un miedo limpio? Porque no es un temor de culpabilidad o de juicio o de acusación, sino que el temor que el Señor nos habla y nos dice en este pasaje es un temor de respeto, de reverencia, es un temor que nos lleva a amar a Dios y respetarlo. No es un temor de culpabilidad, no de intimidación o de pavor, sino es algo que nace de nuestro corazón para reverenciarlo, para adorarlo, para reconocer quién es Dios. Y esto es lo que nos dice David en este pasaje. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es una actitud que nosotros debemos de tener de respeto a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo decidimos obedecerla, es porque sabemos que Él nos va a bendecir. Ese temor al Señor nos frena a pecar, porque lo que tú y yo no queremos hacer es ofender el corazón del Padre. ¿Sí o no? Es lo que nos detiene. Y es ese temor reverente. Yo es siempre que de verdad lo que pienso cuando vienen pensamientos, porque obvio también soy de carne, lucho con pensamientos pecaminosos y lo primero que pienso es, no quiero lastimar el corazón de mi Padre, no quiero herirlo. ¿Y por qué? Y eso se llama un temor, un amor al Señor para no ofenderlo, que es lo que nosotros como padres humanos desearíamos que nuestros hijos hicieran con nosotros. ¿No es cierto? Es lo mismo, es ese espíritu del Señor para contigo y para conmigo. Y quiero que veamos en Deuteronomio 32:4. Y aquí nos habla de este temor. Deuteronomio 32:4. La Biblia dice así, porque, perdón, aquí otra hoja. Aquí está. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, ¿cómo son? Dios es y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. ¿Cómo son los juicios del Señor? Son verdad y todos justos. Y la Biblia nos está diciendo, los juicios del Señor son rectos. Siempre que el Señor nos quiere confrontar con algo que tú y yo estamos haciendo, su justicia va a ser con misericordia, va a ser justa, va a ser recta. Dios no es injusto. El Señor jamás te va a castigar por algo que tú sabes o crees que no mereces. El Señor siempre es justo. Dile al que está a tu lado, el Señor es justo. Cree en Él, confía en Él. Y lo hemos visto a través de la Biblia que se escribió
en un lapso de 1600, 1800 años, y cómo a través de la historia del pueblo de Israel podemos ver cómo el pueblo muchas veces desobedeció a Dios, violó sus leyes, violó sus mandamientos, y obvio que las consecuencias no fueron nada agradables. Y esto nos sirve para nuestra enseñanza. La Biblia está escrita para que vivamos en bendición, si somos obedientes, si de verdad amamos y confiamos en el Señor. ¿Quién dice un amén? ¿Estás conmigo? No es porque Dios sea un Dios egoísta, sea un antifiestas, sino porque Él sabe lo que te conviene y lo que me conviene. Él sabe todo el bien que Él quiere darnos, pero también sabe en qué momento darnos las bendiciones, porque muchas veces no estamos preparados para recibirlas. ¿Estás conmigo? Sí, vamos al Salmo 12:6 y lo vamos a leer juntos, por favor. Salmo 12:6. Y la Biblia dice así: las palabras de Jehová son limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Cómo son las palabras de Dios? Limpias. Plata refinada en horno de tierra, purificada ¿cuántas veces? 7 veces. La palabra del Señor es pura, es transparente. No hay dobleces, no hay segundos o palabras obscuras o escondidas. El Señor las revela a quien tiene un espíritu dispuesto a recibir su palabra. Hay gente que lee con un corazón, una mente dispuesta a criticarla, a juzgarla. Y sabes, la Biblia hay que leerla con el espíritu, porque se revela al espíritu. Para los que no tienen fe y no creen en el Señor, la misma Biblia dice, para ellos la Biblia ¿qué es? Es locura, es fanatismo. Sí, te lavan el cerebro, porque no la leen con el espíritu. Y vamos a ver más adelante un ejemplo que me emocionó y que lo he estado trayendo mucho en mi cabeza en estos días. Y fíjate ahí mismo en Salmo 18:20, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 18:20. Perdón, 18:30. Y dice así la Biblia: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vamos a leerlo nuevamente todos juntos. En cuanto a Dios, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué significa acrisolada? Transparente. ¿Qué más? Clara, probada. Así que tú puedes ponerle, es pura, es transparente, es probada la palabra del Señor. Y es escudo a todos los que en él esperan. Y esto de verdad tú tienes que practicarlo. Algo que yo les compartí el domingo pasado es: de nada sirve que se llene tu cabeza de mucho conocimiento si no lo vas a poner en práctica. El verdadero hombre, la verdadera mujer sabia será aquella que practica la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? ¿De qué sirve que yo recite salmos completos, que yo recite la palabra, si mi vida no lo está reflejando? De nada sirve. Tanto conocimiento, la misma Biblia dice, envanece al hombre, lo pierde. Pero cuando yo
estoy alimentando mi espíritu, mi alma, mi cuerpo se fortalece día a día. ¿Por qué? Porque camino en su palabra. Y su palabra, como lo hemos leído, es recta, que alegra el corazón. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Por qué alegra el corazón? ¿Por qué creen que la Biblia alegra nuestro corazón? ¿Por qué? Porque nos da confianza y nos da esperanza. La Biblia, como les dije hace 8 días, es el único libro que nos dice quién nos hizo, para qué estamos aquí y a dónde vamos. ¿Sí o no? Él dice, y me encanta porque son varios pasajes que dice que Él nos conoció desde el vientre, cuando tú eras un embrión. Tantos científicos niegan la vida de un embrión, dicen, eso todavía no es un ser humano. ¿Cómo que no? Ya la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Y eso lo descubrieron, la Biblia ya lo tenía. La Biblia dice que la tierra era redonda desde miles de años antes, pero es descubrimiento. La Biblia nos habla de los ciclos, de las estaciones, ya estaba escrito. Y de tantas cosas que la Biblia están escritas. Y esto es lo que tú y yo tenemos que tener, la certeza, la seguridad de que nuestra fe y nuestra confianza está en la palabra de Dios y que es para tu bien y para mi bien. Amén, iglesia. ¿Estás conmigo? ¿Verdad? Eso me emociona porque entonces sé cuál es mi fin y quién está conmigo. Saben, hay un pasaje, yo hace un momento estaba en consejería con una persona y ella me decía, pastora, ¿cómo han podido ustedes pasar todo este proceso de su hijo? Le dije, con la Biblia. Y yo me he tomado de 2 pasajes muy grandes, muy fuertes. Cada día, y hay ocasiones en que se lo digo a mi hijo Oscar, nuevas son sus promesas cada mañana. Nuevas. Y eso, mi hijo, nuevas son sus promesas cada mañana. Cada día el Señor nos da una esperanza y nos llena de fuerza, nos llena de fortaleza para seguir adelante y poder ver su mano poderosa contigo y conmigo. Amén. Pero eso es abrazar una palabra y decir, en esta palabra camino, en esta promesa yo prosigo. Y de verdad, amados, el camino se despeja. Pero si tú quieres trazar tu camino como tú quieres y quieres crear un Dios como tú quieras, eso no es como Dios quiere hacerlo. ¿Estás conmigo? Y vamos a Lucas 21:33. Y aquí nos habla en Lucas 21:33, ¿qué es la palabra de Dios? Todos juntos. El cielo, pero mis palabras, otra vez, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, todo va a acabarse. Pero algo que nunca va a acabarse, que no va a terminar, es la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Es real. Lucas 16:17. Lucas 16:17. La Biblia dice así, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y esto es real. Esta es la palabra de Dios que nos confirma la verdad, que nos confirma que las escrituras han sido dadas por Dios para ti y para mí. Amén. ¿Estás conmigo, amado? Y ahora vamos
a Hebreos 6, 18 y 19. Y fíjate, esta palabra me emocionó mucho porque si tú lees desde el versículo 13, nos habla del infalible propósito de Dios en Cristo Jesús, diciéndonos a nosotros, las promesas que fueron dadas a Abraham también te pertenecen a ti. Y algo que nos llena de esperanza, dice así la Biblia, todos juntos, para que por dos cosas inmutables. ¿Qué significa inmutables? Que no cambian, que permanecen. ¿Estás de acuerdo conmigo? En las cuales es imposible, repite conmigo, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de ¿qué? De la esperanza puesta delante de nosotros. Algo que yo les pedí desde un principio es escudriñen la Biblia. Aquí tienen un gran versículo para escudriñar, para escarbar, para meditar. ¿Qué dice aquí la Biblia? En algo que es imposible que Dios mienta es que nosotros tengamos esperanza, que nosotros tengamos consuelo de que si nos hemos acercado a Él, como dice Hebreos también 4, acércate al Señor confiadamente, ¿sí o no dice? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de su gracia, donde vamos a hallar ¿qué? Oportuno socorro, oportuna ayuda. Amén. Dice, de esa esperanza puesta delante de nosotros. Siguiente versículo, por favor, versículo 19. La cual tenemos como segura. Número 1, segura. 2, firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del lugar del velo. ¿Qué significa del velo? Hasta su presencia. Así que, amados, tenemos un ancla de nuestra alma. ¿Qué significa ancla? ¿Por qué un ancla? ¿Para qué sirve el ancla para los barcos? Para que estén en un lugar firme, para que no se muevan de aquí para allá, como dice Santiago, aquellos que andan, sí creo, no creo, y ahora soy feliz, ahora no soy feliz. No dudes, andan de doble ánimo. Dice, la palabra de Dios es un ancla segura. ¿Sí? ¿Para qué? Para tus emociones. ¿Cuántos toman decisiones importantes en su vida basadas en lo que sienten? ¿Sabes que tus emociones son bien fáciles de influir? Bien fáciles. Le hablas a una amiga y le cuentas lo que estás pasando y ella te va a dar un consejo, no de parte de la Biblia, sino de lo que ella cree y quiere y piensa. ¿Sí o no? Porque lo está basando en sus de cualquier cosa. ¿Cuántos no han recibido un consejo de buscar un brujo o cartas, horóscopo? ¿Quiénes? Levanten la mano, no les dé vergüenza, porque no. ¿Quiénes han recibido un consejo? Ay, vete y consulta. Levanta la mano, no te dé vergüenza, no es pecado, porque todos somos tentados. Sí, es real. ¿Por qué? Porque las personas que te dan esos consejos no tienen ese consejo basado en la palabra de Dios. No hay temor de Dios, porque no le conocen. Y tú te vas, ay, sí, cierto. Y al rato, ¿sí o no? Cuando hay problemas en el matrimonio, lo primero que te dicen, déjalo. Lo primerito, déjalo. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Pensando que sacando las cosas de la casa se acaban los problemas y es una vil mentira del diablo.
los problemas siguen contigo y se ponen peor. Ahí van, en la maleta que sacas, ahí van los problemas. Y se hacen más fuertes. Porque después ya quieres volver y... ¿Por qué? Porque tomaste una decisión en tus emociones con tu hígado. ¿Sí o no? Pero no consultas al Señor. Y esto es ancla segura, ir a la palabra de Dios. Amén. Número 2, los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. Volvamos al Salmo 19, que es la segunda parte del versículo que estamos leyendo. Amén. Y fíjate, esto es tan importante que conozcamos la palabra de Dios y la memoricemos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y los juicios del Señor son verdad, no son mentira. Los juicios del Señor están bien fundados en esa ancla que acabamos de leer. El Señor jamás te va a mentir. Según encuestas, las personas están acostumbradas a mentir 25 veces al día. Claro que los que somos hijos de Dios no vamos en esa estadística, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya se rieron por ahí medios nerviosos, ¿verdad? Nos mienten las noticias, nos mienten los medios de comunicación, nos mienten tantas corrientes que están surgiendo y que quieren arrastrarte. Así que la única verdad infalible es la palabra de Dios. Amén, iglesia. Amén. Y fíjate bien, vamos al Salmo 89, 14. Salmo 89, 14. Y la Biblia dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la justicia y su juicio son los cimientos, son lo que sostienen. Él es justo y Él es santo. Pero algo que me emociona, amados, y quiero que te lo grabes en tu corazón. Los juicios del Señor jamás van a ser para condenarte. ¿Saben para qué vino Jesús? Lean Juan 3 y ahí mismo Jesús lo dice y lo repite y lo repite. Yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por mí. A eso vino Jesús. Si el Padre no nos amara, no hubiera mandado a su Hijo unigénito a morir en esa cruz por tus pecados y mis pecados. Hay algo que yo compartí hace un momento y quiero dejártelo, que lo analices y lo medites. Cuando caemos en pecado, voy a poner un ejemplo, en adulterio, y tu esposa o tu esposo te descubre y eres confrontado. La primera reacción de una persona es: yo no tengo la culpa. Tú me orillaste a hacerlo. Yo no tengo la culpa. Fuiste tú. Y le dan sus argumentos. Y saben que eso viene ya, es parte de la naturaleza del ser humano. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Le dice el Señor, no le dijo, el Señor le dijo a Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? La vieja que me diste. Yo no. Fue ella. ¿Sí o no? Eso le llamo excusa
y acusa. Me excuso y acuso, porque yo soy la víctima, el víctimo. No, yo no. Robé en mi empresa. Ay, es que yo no quería, pero sobraba. ¿Sí o no? No quería. Pues se me puso. Y soy hombre. ¿O no? Excusa, busco. Me excuso y culpo. Pero la palabra de Dios, ¿sabes? Alguien que no se excusó ni te culpó fue Jesús. Jesús no se excusó ante su Padre pudiéndolo hacer. Diciéndole a su Padre, Padre, ¿quieres que yo muera por esa bola de pecadores ingratos, malagradecidos, de duro corazón? Jesús jamás. La Biblia es tan clara cuando nos dice, Jesús fue a la cruz y no abrió su boca para reprochar, sino que sabía lo que el Padre, su Padre, deseaba que hiciera, llevar todo el peso del pecado de todos nosotros. El que no tenía culpa, cargó con nuestra culpa. Al que no tenía pecado, se hizo por nosotros pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo nos presentara ante el Padre como justos, como limpios. Por eso Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay culpa, ya no hay quien te señale, porque Jesucristo ya pagó tu culpa y mi culpa. ¿No te emociona? Y no solo eso, como cantamos hace un momento, no solamente te lavó, sino que te ha prometido vivir para siempre con Él en la eternidad. Sé cuál es mi destino final y es un destino hermoso, maravilloso y eterno. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿No te emociona eso? Salmo 119. Yo te recomiendo que en tu casa leas todo el Salmo 119. Es el más largo de la Biblia, pero no sabes cómo está lleno de sabiduría. Tiene 176 versículos, pero es tan hermoso. Salmo 119, versículo 92 y 93. La Biblia dice así, todos juntos: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Quién dice amén a esta gran palabra? Versículo 75. Conozco, Jehová, que tus juicios, ¿cómo son? Justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahora vamos al siguiente. Salmo 119, 43. La Biblia dice así: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Y ahí nos dice por qué. Porque en tus juicios espero. Amén. Amén, iglesia. Y eso de verdad tiene que emocionarnos. Vamos rápido a la historia que quería contarles al inicio, que está en Juan 8. Y leí todo este pasaje y no sabes qué maravilloso está. Yo allí puse en mis notas del versículo 47, pero yo te voy a leer desde el 43.
porque no sabes, me emocionó mucho la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice la Biblia. Quiero ponerte en, como dicen los abogados, en tiempo y forma. ¿Sale? Ya ven, todo me pasa por vivir con puros abogados. Es Jesús predicándoles a gnósticos, a hombres fariseos, hombres sabios y hombres que representaban al pueblo. Y él diciéndole, nosotros somos del linaje puro de Abraham. Y le dicen a Jesús, no quiero ahondar en esto, lo haré el próximo, dentro de 15 días lo haré. Pero algo que Jesús les dice en el versículo 43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Y en el versículo 44 les dice de Juan 8, porque ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Eso dice el 44. Y en el 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Y en el 46 dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me señala de que he pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y fíjense todos juntos el 47. El que es de Dios, porque por esto no las oíste vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sabes que nosotros como cristianos tenemos un lenguaje? ¿Sí o no? ¿Tú conoces a una persona que es cristiana cuando al platicar menciona algo de la palabra? ¿Sí o no? Cuando alguien hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Ay, sí, que Dios te bendiga. Ay. Y ahora es que conoce a Jesús. ¿Sí o no? Hay ese lenguaje que nos identifica. Y Jesús les dice, mira, si tú fueras de Dios, escucharías, entenderías la palabra. Pero como no lo eres, no sabes. 48. Y fíjate lo que dice. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, que tienes demonio? El versículo 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra, ¿qué dice? El que guarda mi palabra, ¿sí? Y en el 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Porque ellos no entendían. Y aquellos que no quieren entender la palabra, no quieren seguirla, no quieren practicarla, no van a entender este lenguaje espiritual. Amados, alimenta tu espíritu con la palabra. Cree y confía y camina en la palabra. Ella te da esperanza de que si sigues orando por tu familia será salva. La palabra nos da la esperanza de que si sigo orando, habrá sanidad en nuestra casa. Si sigo confiando y persevero en la oración, sé que mi economía será sana.
Si yo sigo perseverando en la oración y confiando en su palabra, sé que mi esposo cambiará, sé que mi esposa será transformada, porque la palabra de Dios es poder. ¿Poder para quién? ¿Para quién es poder? Para los que creen. ¿Quién dice un amén? Y esto es real. Y por último, Juan 14:6, que te lo tienes que saber de memoria. Jesús es la verdad. Y repite y haz tu dedo. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Un camino, una verdad y vida. No hay otra verdad, no hay muchas verdades en el mundo. Hay una sola, Jesucristo. No hay muchos caminos, hay uno solo, Jesucristo. No hay quien promete y da vida, solo Jesucristo. En eso está fundada nuestra fe. En eso caminamos todos los días. En esta fe, en este caminar. ¿Pueden subir las chicas, por favor? Ponte de pie. Y quiero pedirte que recites este texto. Memoriza la palabra de Dios. ¿Ya estás teniendo tus tiempos devocionales con tus hijos? ¿Sabes? Ya checamos algunos libros. Cuida la mente y el corazón de tus hijos. Saben que Dios nos dio de verdad a tiempo el olivo. Nos dio a tiempo el olivo. Sé que haz un esfuerzo por traer a tus hijos para que sean educados en esta cultura del Señor. Vienen cosas muy fuertes y tú y yo tenemos que estar preparados. Prepara tu generación. Eso lo vamos a ver dentro de 3 domingos. Prepara tu generación. Enséñalos. Toma muy en serio. Toma muy en serio. Prepáralos. Equípalos para lo que viene. Que tengan un fundamento, como lo acabamos de leer. Fundamentos en la palabra de Dios. Muchas veces te preocupas en darles lo mejor y es bueno, pero no hay mejor bendición que les des una educación en base a la palabra de Dios y tú reforzándola en la casa, porque la iglesia no es la culpable de lo que vayan a hacer tus hijos. La iglesia no, eres tú. Amén. Todos juntos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dile al que está a tu lado. Jesús dijo: yo soy el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Y pregúntale: ¿lo crees? Dile al que está a tu lado: ¿lo crees? Y entonces todos decimos: